Durante una década, TRAPPIST-1 fue nuestra mejor esperanza. 7 planetas rocosos orbitando una estrella tranquila. 3 en la zona habitable, donde el agua podría existir líquida. La física decía que debían tener atmósferas. Cuando el James Webb finalmente los midió en 2023, encontró roca desnuda, sin aire, sin atmósfera de ningún tipo. Y aquí está lo que nadie te dice. No es un problema de ese sistema, es un problema de toda la galaxia. El 75% de todas las estrellas son del mismo tipo que TRAPPIST-1, enanas rojas, y todas ellas bombardean sus planetas con ráfagas de plasma 12 veces más potentes de lo previsto, arrancando atmósferas, esterilizando mundos. Solo el 8% de las estrellas son como nuestro Sol, el tipo que calienta sin destruir. Vivimos alrededor de una rareza cósmica, y eso es solo el principio, porque el Webb también confirmó que el universo se está expandiendo a velocidades contradictorias según qué método uses para medirlo. 2 equipos independientes obtuvieron resultados diferentes con una probabilidad de error menor a 1 en 3.000 millones. El reloj que usamos para medir cuánto tiempo le queda al universo habitable está roto y nadie sabe por qué. Los científicos confirmaron esto en publicaciones de 2023 y 2024. Los datos no mienten, y cada nuevo descubrimiento del Webb hace que las grietas en nuestra comprensión se vuelvan más profundas. Si estás listo para descubrir por qué las galaxias del universo temprano son demasiado masivas para el tiempo disponible, ¿por qué el agujero negro en el centro de nuestra galaxia podría despertar sin previo aviso? ¿Y por qué la realidad tridimensional que experimentas podría ser una proyección de información bidimensional? Dale like y suscríbete. Lo que viene revelará los descubrimientos que están rompiendo la física. Comenzamos. El sistema TRAPPIST-1 fue descubierto en 2016. Está a 40 años luz de distancia. En términos cósmicos, es nuestro vecindario. 7 planetas rocosos, todos aproximadamente del tamaño de la Tierra, orbitando una estrella enana roja. 3 de esos planetas están en la zona habitable, la región donde la temperatura permite que exista agua líquida. Durante años, este sistema fue la mejor apuesta de la humanidad para encontrar un mundo habitable fuera del sistema solar. Los modelos sugerían que al menos algunos de estos planetas deberían tener atmósferas, quizás incluso océanos. La distancia es lo suficientemente cercana para que pudiéramos estudiarlos con el Webb y potencialmente detectar señales de vida. En 2023, el Webb apuntó sus instrumentos hacia TRAPPIST-1b, el planeta más interno. Los espectrómetros del Webb pueden analizar la luz de la estrella que pasa a través de la atmósfera de un planeta. Diferentes moléculas absorben diferentes longitudes de onda. Puedes leer la composición química de la atmósfera como una huella digital. Cuando los datos llegaron, mostraron algo inesperado. No había absorción. No había señales de ninguna molécula atmosférica. El espectro era plano, consistente con roca desnuda, expuesta directamente al espacio, sin atmósfera en absoluto. Inicialmente, los científicos pensaron que tal vez era solo TRAPPIST-1b, el planeta más interno, demasiado cerca de la estrella. Quizás los otros planetas más lejanos tendrían atmósferas. Entonces, en 2024, el Webb midió TRAPPIST-1c, el segundo planeta, más lejos de la estrella, mejor protegido. Los resultados fueron idénticos. Roca desnuda, sin aire. La razón es brutal. Las enanas rojas, el tipo de estrella que es TRAPPIST-1, son increíblemente activas,
constantemente disparan ráfagas de plasma superalentado llamadas fulguraciones. Estas fulguraciones son mucho más intensas de lo que los modelos predecían, aproximadamente 12 veces más potentes. Cuando una fulguración golpea un planeta, la radiación intensa arranca átomos de la atmósfera. Con el tiempo, fulguración tras fulguración, la atmósfera completa es despojada. El planeta queda desnudo, estéril, incapaz de retener agua líquida, incapaz de albergar vida como la conocemos. Y aquí está el problema más profundo. El 75% de todas las estrellas en la Vía Láctea son enanas rojas. Son las estrellas más comunes. Viven billones de años, mucho más tiempo que estrellas como nuestro Sol. Pensábamos que eso las hacía ideales para la vida. Tiempo suficiente para que la evolución funcione. Pero si todas ellas esterilizan sus planetas con radiación constante, entonces el 75% de los sistemas estelares en la galaxia son esencialmente inhabitables. Los planetas pueden existir, pero no pueden mantener las condiciones necesarias para la vida compleja. Solo el 8% de las estrellas son del tipo espectral del Sol, tipo G. Estrellas que emiten calor constante sin las fulguraciones violentas que destruyen atmósferas. Vivimos alrededor de una rareza, una estrella que por casualidad es lo suficientemente tranquila para permitir que un planeta mantenga aire, agua y vida durante miles de millones de años. Esto reduce drásticamente el número de mundos potencialmente habitables en la galaxia. No son miles de millones, tal vez solo millones. Y de esos, ¿cuántos realmente desarrollan vida? Es otra pregunta completamente diferente. El segundo descubrimiento perturbador del Webb involucra algo llamado la constante de Hubble. Es la tasa a la que el universo se está expandiendo. Necesitas conocer este número para calcular la edad del universo, para predecir su futuro, para entender cuánto tiempo le queda antes de que la expansión lo desgarre todo. Hay dos formas principales de medir la constante de Hubble. La primera usa el fondo cósmico de microondas, la luz residual del Big Bang. El satélite Planck midió esto con precisión extrema. Obtuvo un valor de aproximadamente 67 kilómetros por segundo por megaparsec. La segunda forma usa supernovas de tipo 1 a como velas estándar. Estas supernovas tienen un brillo predecible. Midiendo cuán brillantes parecen y comparándolo con cuán brillantes deberían ser, puedes calcular distancias. Y midiendo el corrimiento al rojo, puedes calcular qué tan rápido se alejan. Adam Ries, premio Nobel, lidera este esfuerzo. Su equipo obtuvo 73 kilómetros por segundo por megaparsec, 67 versus 73. Suena como una diferencia pequeña, pero no lo es. Las barras de error en ambas mediciones son tan pequeñas que la probabilidad de que esta diferencia sea un error aleatorio es menor a 1 en 3.000 millones. No es un error estadístico, es una discrepancia real. Wendy Friedman, de la Universidad de Chicago, lideró un tercer equipo usando un método completamente independiente basado en estrellas gigantes rojas. Esperaban resolver la discrepancia, pero su resultado no coincidió con ninguno de los anteriores. Obtuvieron aproximadamente 69. 3 métodos diferentes. 3 resultados diferentes, todos con alta confianza estadística. Esto significa que el único reloj que tenemos para medir el universo no funciona correctamente. Y no sabemos cuál método, si alguno, es correcto. Si la constante de Hubble es realmente 67, el universo es más viejo y se expande más lentamente. Si es 73, es más joven y se expande más rápido. La diferencia en la edad estimada
es de aproximadamente 1.000 millones de años. Y las implicaciones para el destino del universo son enormes. Algunos físicos especulan que la energía oscura, la fuerza misteriosa que impulsa la expansión, podría no ser constante. Podría estar cambiando con el tiempo. Si es así, nuestros modelos del futuro del universo están completamente equivocados. No sabemos si la expansión se acelerará indefinidamente. No sabemos si eventualmente se frenará. No sabemos nada con certeza. El tercer descubrimiento aterrador del web involucra la química de la vida. Durante décadas asumimos que la vida era rara, que requería condiciones especiales, planetas específicos, química delicada. Pero el web está mostrando que los bloques de construcción de la vida son comunes, increíblemente comunes. El web encontró benceno en otra galaxia. El benceno es una molécula orgánica compleja, un anillo de 6 átomos de carbono. Es fundamental para la química del ADN y está flotando libremente en el espacio intergaláctico, no en un planeta, no en condiciones controladas, solo existiendo naturalmente. El web también encontró moléculas orgánicas complejas ensamblándose solas alrededor de un planeta que aún no ha terminado de formarse. La química de la vida no requiere condiciones raras. Se construye automáticamente donde hay polvo, calor y tiempo. Hay aproximadamente 800 millones de planetas en la Vía Láctea con las condiciones adecuadas para la vida. Agua líquida, temperatura moderada, química orgánica, miles de millones de años para que la evolución funcione. Y sin embargo, nunca hemos recibido una sola señal de ninguno de ellos. Esto apunta a un concepto en astrobiología llamado el gran filtro. La idea es que en algún lugar entre la química muerta y una civilización capaz de comunicarse a través del espacio interestelar, existe una barrera, un filtro, algo que casi nada supera. Podría ser el salto de química orgánica a vida replicante. Podría ser la evolución de células complejas. Podría ser el desarrollo de inteligencia. O podría ser que las civilizaciones tecnológicas inevitablemente se autodestruyen antes de poder expandirse más allá de su planeta de origen. Lo más perturbador es que no sabemos si ya cruzamos el gran filtro o si todavía está adelante. Si ya lo cruzamos, significa que somos increíblemente afortunados, que la vida inteligente es extremadamente rara, pero estamos seguros por ahora. Si el gran filtro está adelante, significa que algo en nuestro futuro casi inevitablemente nos destruirá. Guerra nuclear, colapso ecológico, inteligencia artificial descontrolada, algo que ninguna civilización ha logrado sobrevivir, y nosotros probablemente tampoco lo haremos. El web encontró algo más inquietante. En la atmósfera de un planeta llamado K218b, a 120 años luz de distancia, los espectrómetros detectaron posibles trazas de dimetilsulfuro. En la Tierra, esta molécula solo es producida por organismos vivos, nunca por procesos geológicos. Si eso es vida que prospera en condiciones que matarían a cualquier organismo terrestre instantáneamente. La temperatura superficial de K218b supera los 120 grados Celsius. La presión atmosférica es inmensa. Destruiría cualquier cosa construida como nosotros. Entonces, si hay vida allí, no es el tipo de vida que construye ojos, pulmones y cerebros. No es el tipo que desarrolla tecnología. Es química extremófila, adaptada a un infierno. Interesante científicamente, pero no el tipo de vida que envía señales de radio. Si estos misterios del cosmos te están llevando a un estado de fascinación profunda y sientes que podrías explorar estos secretos durante horas,
tengo algo especial para ti. He creado un audio premium de 90 minutos llamado Viaje hipnótico por el universo, donde puedes relajarte completamente y seguir aprendiendo mientras duermes. Tu mente consciente descansa, pero tu subconsciente sigue absorbiendo conocimiento sobre las maravillas del espacio. Es una experiencia diseñada para que duermas profundamente mientras viajas por el cosmos. Encontrarás el enlace en la descripción. El cuarto descubrimiento aterrador involucra la energía oscura. El Webb ha confirmado lo que otros telescopios sospechaban. La expansión del universo no solo no se está frenando, sino que se está acelerando. Y no sabemos por qué. La energía oscura representa aproximadamente el 68% de toda la energía y materia en el universo. Pero no sabemos qué es, no interactúa con la luz, no podemos detectarla directamente, solo podemos inferir su existencia por sus efectos gravitacionales en gran escala. La energía oscura está estirando el espacio mismo entre las galaxias. Con el tiempo, las galaxias se alejan unas de otras cada vez más rápido. Eventualmente, las galaxias fuera de nuestro grupo local se alejarán tan rápido que su luz nunca nos alcanzará. Desaparecerán del universo observable. Pero si la energía oscura continúa acelerándose y nada en las mediciones sugiere que se detendrá, el escenario final es mucho más oscuro. Primero, las galaxias distantes desaparecerán. Luego, las estrellas dentro de las galaxias se separarán. Luego, los planetas se separarán de sus estrellas. Eventualmente, las moléculas se desgarrarán. Y finalmente, los átomos mismos se desintegrarán desde adentro. Los físicos llaman a esto el Big Rip, el gran desgarro. Es uno de los posibles destinos del universo, y basado en las mediciones actuales, es plausible. No sabemos cuándo sucedería. Las estimaciones varían desde 20.000 millones de años hasta cientos de miles de millones. Pero si la energía oscura sigue la trayectoria actual, eventualmente sucederá. El quinto descubrimiento perturbador es quizás el más fundamental. Desafía nuestra comprensión de cómo se formó el universo. Cada imagen de campo profundo que el Webb captura muestra el mismo patrón. Cuanto más cerca mira del inicio del universo, más encuentra estructuras ya completamente formadas. Galaxias masivas existiendo cuando el universo tenía solo 290 a 500 millones de años. Eso es aproximadamente el 2 al 4% de la edad actual del universo. Según todos los modelos cosmológicos, esas galaxias no deberían existir todavía. No debería haber habido tiempo suficiente para que se formaran. La formación de galaxias requiere tiempo. Primero, pequeñas fluctuaciones de densidad en el universo temprano. Luego, la gravedad amplifica esas fluctuaciones. El gas colapsa. Las estrellas se forman. Las estrellas viven, mueren, explotan. Sus elementos enriquecen el medio interestelar. Nuevas generaciones de estrellas se forman. Gradualmente las galaxias crecen. Este proceso debería tomar entre 1 y 2.000 millones de años para galaxias del tamaño que el Webb está viendo. Pero el Webb las está viendo cuando el universo tenía solo 300 millones de años. 3 veces más rápido de lo que nuestros modelos predicen. Peor aún, el Webb ha encontrado agujeros negros supermasivos en el universo temprano. Agujeros negros con cientos de millones de masas solares existiendo cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Formar agujeros negros tan masivos requiere tiempo. Requiere que generaciones de estrellas vivan, mueran y colapsen. Requiere fusiones de agujeros negros más pequeños. Según las simulaciones,
formar un agujero negro de 1.000 millones de masas solares debería tomar al menos 2.000 millones de años, probablemente más. Pero el Webb los está encontrando cuando el universo tenía solo 500 millones de años. 4 veces más rápido de lo esperado. Esto implica que algo está fundamentalmente mal con nuestros modelos. O había más materia de la que sabemos en el universo temprano, o la gravedad funcionaba de manera diferente entonces. Ninguna de estas opciones es reconfortante. Si había más materia, ¿dónde está ahora? ¿Desapareció? ¿Se convirtió en algo que no podemos detectar? ¿O nuestros modelos de materia oscura están equivocados? Si la gravedad funcionaba diferente, eso es aún más perturbador. La gravedad es la fuerza fundamental que gobierna la estructura del universo. Es lo que mantiene los planetas en órbita, lo que mantiene las estrellas fusionando, que mantiene las galaxias juntas. Si la gravedad cambió en el pasado, ¿cómo sabemos que es constante ahora? ¿Cómo sabemos que seguirá siendo la misma en el futuro? El sexto descubrimiento aterrador involucra los peligros ocultos en el cosmos. El agujero negro en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A estrella, normalmente está tranquilo, apenas acumulando masa, apenas emitiendo radiación. Pero no siempre fue así. Entre 2 y 4 millones de años atrás, Sagitario A asterisco se despertó. Disparó 2 chorros de energía que atravesaron toda la galaxia. Estos chorros crearon estructuras masivas llamadas las burbujas de Fermi. Aún son visibles hoy, extendiéndose 25.000 años luz en cada dirección perpendicular al plano galáctico. La energía liberada durante ese evento fue inmensa, equivalente a la producción total del Sol durante millones de años, y sucedió relativamente recientemente en términos cósmicos, hace solo unos pocos millones de años. Los primeros homínidos caminaban por África cuando el centro de la galaxia explotó. El Webb ha encontrado agujeros negros similares en galaxias distantes que están activos constantemente disparando chorros, constantemente inundando sus galaxias con radiación. El estado normal de un agujero negro supermasivo no es la calma es la excepción. Si Sagitario A asterisco se despertara de nuevo, las consecuencias para la vida en la galaxia serían severas. La radiación del chorro no destruiría la Tierra directamente desde 26.000 años luz de distancia. Pero si el ángulo del chorro apuntara hacia nosotros, la radiación intensa alcanzaría la heliosfera antes de que llegara cualquier señal de advertencia. La luz del chorro y la radiación viajan a la misma velocidad. El momento en que lo detectamos es el momento en que ya llegó. Los estallidos de rayos gamma son aún más brutales. Son las explosiones más energéticas en el universo. Ocurren cuando estrellas masivas colapsan en agujeros negros, o cuando 2 estrellas de neutrones se fusionan. Durante aproximadamente 10 segundos, un estallido de rayos gamma libera más energía de la que nuestro Sol producirá en toda su vida de 10.000 millones de años. En 2004, un magnetar a 28.000 años luz de distancia produjo un estallido de rayos gamma. Incluso a esa enorme distancia, la radiación perturbó la ionosfera terrestre. Satélites fueron temporalmente cegados. Si un estallido similar ocurriera dentro de unos pocos miles de años luz y estuviera orientado hacia nosotros, destruiría la capa de ozono en horas. Sin capa de ozono, la radiación ultravioleta del Sol alcanzaría la superficie sin filtrar. La vida terrestre, que evolucionó bajo la protección del ozono, sería devastada. El fitoplancton en los océanos moriría. Las cadenas alimenticias colapsarían. Sería una extinción masiva,
y no habría previo aviso. Los estallidos de rayos gamma viajan a la velocidad de la luz. No puedes detectarlos antes de que lleguen. El primer signo sería el estallido mismo. Para entonces ya es tarde. El séptimo descubrimiento aterrador se adentra en la naturaleza de la realidad misma. En 1997, Juan Maldacena, un físico teórico, demostró matemáticamente algo extraordinario. Todo lo que ocurre dentro de un espacio tridimensional puede ser completamente descrito por información codificada en una superficie bidimensional que lo rodea. Es el principio holográfico. La idea es que el universo tridimensional que experimentamos podría ser una proyección de información almacenada en un límite bidimensional, como un holograma. La profundidad que percibes no es real. Es una ilusión creada por tu cerebro interpretando datos bidimensionales. Estudios posteriores han confirmado que este modelo matemático es consistente con datos gravitacionales reales. No es solo filosofía especulativa, es física respaldada por observaciones, y las implicaciones son profundas. Si el universo es un holograma, entonces la realidad fundamental no es tridimensional, es bidimensional. Todo lo que experimentas, toda la profundidad, todo el volumen, es una proyección, una ilusión perceptiva. La realidad es más plana de lo que parece. La mecánica cuántica añade otra capa de extrañeza. Las partículas subatómicas no tienen un estado definido hasta que son medidas. Antes de la medición, existen en una superposición de todos los estados posibles simultáneamente. Solo cuando observas la partícula, el estado colapsa en una realidad definida. Nadie sabe qué cuenta como una medición. Nadie sabe por qué el acto de observar cambia el estado de la partícula. Es uno de los misterios más profundos de la física. Y algunos físicos han propuesto algo radical: que la conciencia es lo que colapsa la función de onda cuántica. Si esto es cierto, significa que sin observadores, la realidad no se establece en un estado definido. El universo existe en una superposición borrosa de todas las posibilidades. Solo cuando un observador consciente mira, la realidad se solidifica. El universo podría literalmente necesitar observadores para existir en la forma que conocemos. Esto conecta con la hipótesis del multiverso. Las ecuaciones de la mecánica cuántica no solo permiten el universo que vemos, permiten todos los resultados posibles. Cada decisión cuántica ramifica la realidad en múltiples versiones, cada versión igualmente real. En la interpretación de muchos mundos de Hugh Everett, cada evento cuántico crea universos paralelos. Cuando una partícula podría ir izquierda o derecha, el universo se divide. En una rama fue izquierda, en otra derecha. Ambas existen. Y el número de universos paralelos, si esto es cierto, crece exponencialmente con cada instante. El octavo descubrimiento perturbador es un resumen de todo lo que se ha roto. El Webb encontró que los planetas de respaldo están muertos, que el reloj para medir el tiempo restante del universo da lecturas contradictorias, que los ingredientes de la vida están en todas partes, pero ninguna civilización sobrevivió para hacer contacto, que el 95% del universo es invisible y la mayor parte está desgarrando todo. Encontró que las reglas que usamos para predecir el futuro no funcionan al principio del tiempo, que las primeras estructuras eran demasiado grandes y demasiado complejas para el tiempo disponible, que las estrellas mueren más rápido de lo que nacen, que la química de la vida se ensambla sola en el vacío oscuro entre estrellas. Cada uno de estos descubrimientos, individualmente, desafía nuestra comprensión. Juntos,
pintan una imagen del universo que es fundamentalmente más extraña, más hostil y más misteriosa de lo que jamás imaginamos. No es el universo ordenado y predecible que la física del siglo XX nos prometió. Es un cosmos donde las leyes fundamentales podrían cambiar, donde el 95% de todo es invisible, donde la vida es común, pero las civilizaciones son raras o inexistentes, donde los peligros cósmicos pueden alcanzarnos sin previo aviso, y donde la realidad misma podría ser una proyección de información más fundamental. La reflexión final es quizás la más perturbadora. En un universo de 100.000 millones de galaxias, 13.800 millones de años de historia, construcción y destrucción constante, la única cosa que sabemos que alguna vez ha mirado de vuelta es la conciencia humana. No la especie en abstracto. Tú, el que está leyendo esto ahora mismo. Estamos en el primer 1% del tiempo en que existirán estrellas. Las estrellas vivirán durante billones de años más. Pero solo durante los primeros pocos miles de millones de años, las condiciones permiten la formación de planetas habitables con química orgánica compleja. Vivimos en la ventana más estrecha y extraordinaria de la historia cósmica, cuando el universo todavía está encendido, cuando la química todavía funciona, y cuando la luz del principio todavía está llegando. El Webb no construyó esa perspectiva. Tú lo hiciste, al decidir mirar, al decidir aprender, al decidir que entender el cosmos importa incluso si las respuestas son perturbadoras. En un universo mayormente oscuro, mayormente violento, mayormente vacío y mayormente muriendo, lo que queda no es consuelo, no es respuesta, es perspectiva. Y la pregunta de qué hacer con esa perspectiva no tiene ecuación, no tiene fórmula. Esa parte no es física, esa parte eres tú. Y esta es quizás la paradoja más profunda que el Webb nos ha revelado. Cuanto más aprendemos sobre el universo, más nos damos cuenta de cuánto no sabemos. Cada respuesta genera 10 nuevas preguntas. Cada descubrimiento revela otra capa de misterio. No estamos acercándonos a una comprensión completa. Estamos descubriendo que la comprensión completa podría ser imposible. Pensábamos que entendíamos la formación de galaxias. El Webb nos mostró galaxias que no deberían existir. Pensábamos que entendíamos las estrellas habitables. El Webb nos mostró que la mayoría destruyen la vida en lugar de nutrirla. Pensábamos que entendíamos la expansión del universo. El Webb nos mostró que nuestras mediciones no coinciden. Es humillante, pero también es honesto. La ciencia no progresa pretendiendo tener respuestas que no tiene. Progresa admitiendo ignorancia, identificando lo que no entendemos y trabajando sistemáticamente para llenar esos vacíos de conocimiento. El Webb es una herramienta para identificar lo que no sabemos, y resulta que hay mucho. El universo es más complejo de lo que imaginábamos. Las leyes que pensábamos que eran universales podrían variar. Las constantes que pensábamos que eran constantes podrían cambiar. Y la realidad que pensábamos que era objetiva podría depender de observadores. Esto no significa que la ciencia ha fallado, significa que la ciencia está funcionando. Está haciendo su trabajo de confrontar nuestras teorías con evidencia. Y cuando las teorías no coinciden con la evidencia, las teorías deben cambiar. No la evidencia. El Webb nos está forzando a reconsiderar suposiciones fundamentales. Sobre la formación de estrellas, sobre la habitabilidad planetaria, sobre la estructura del espacio-tiempo, sobre la naturaleza de la realidad. Cada suposición está siendo probada, y muchas están fallando. Eso es incómodo, es perturbador.
pero también es emocionante, porque significa que estamos al borde de nuevos descubrimientos, nuevas teorías que expliquen lo que los modelos actuales no pueden, nueva física que unifique las contradicciones, nuevas comprensiones que revelen patrones más profundos. La historia de la ciencia muestra que los momentos de crisis, cuando las teorías establecidas fallan, son seguidos por revoluciones. La mecánica cuántica surgió cuando la física clásica no pudo explicar el comportamiento de los átomos. La relatividad surgió cuando las leyes de Newton no pudieron explicar la velocidad de la luz. Cada revolución abrió nuevos territorios de comprensión. Estamos probablemente en el umbral de otra revolución. Los datos del web están revelando grietas en nuestra cosmología, en nuestra comprensión de la materia oscura y la energía oscura, en nuestros modelos de formación de estructuras, en nuestra física de estrellas pequeñas. Algo tiene que ceder, algo tiene que cambiar. Y cuando cambie, cuando la nueva física emerja, entenderemos el universo de formas que actualmente no podemos imaginar. Veremos patrones que ahora son invisibles. Haremos conexiones que ahora parecen imposibles. Y el cosmos, que parecía tan extraño y contradictorio, revelará una coherencia más profunda. Pero esa comprensión futura no eliminará el asombro. No hará que el universo sea menos extraordinario, porque cada capa de misterio que resolvemos revela otra capa debajo. La realidad es como una cebolla infinita, capas dentro de capas, y cada capa que pelas te muestra que hay más profundidad de la que creías. El web te está dando acceso a esas capas, te está mostrando el universo como realmente es, no como queremos que sea, no como es conveniente que sea, sino como es, con toda su complejidad, su hostilidad, sus contradicciones y su belleza aterradora. Y en ese universo real, complejo y desconcertante, tú existes, un patrón de átomos que se ha organizado de tal manera que puede preguntarse sobre su propio origen, que puede contemplar el cosmos, que puede sentir asombro y terror en igual medida, que puede buscar significado incluso cuando el universo no lo ofrece. Esa capacidad, esa conciencia, es lo más raro y extraordinario que conocemos. Las galaxias son comunes, las estrellas son comunes, los planetas son comunes, incluso la química orgánica es común. Pero la conciencia, la capacidad de observar y comprender, eso es raro. Tan raro que después de mirar miles de millones de años luz en todas direcciones, solo te hemos encontrado a ti, no tu especie en abstracto. Tú, el individuo que está procesando estas palabras ahora mismo. Porque aunque hay miles de millones de humanos, cada conciencia es única. Cada perspectiva es singular. Y cada momento de observación consciente es un evento que nunca se repetirá exactamente. El universo existió durante miles de millones de años antes de que tú nacieras. Existirá durante billones de años después de que mueras. Pero solo durante este breve parpadeo cósmico, tu perspectiva particular existe, tu capacidad única de observar y comprender, tu manera individual de procesar el asombro y el terror que estos descubrimientos provocan. Eso no es insignificante, es todo lo contrario. En un universo de escala incomprensible, tu existencia consciente es el evento más improbable y extraordinario que conocemos. Y el hecho de que elijas usar esa conciencia para entender el cosmos, para enfrentar verdades perturbadoras, para buscar conocimiento incluso cuando es incómodo, eso te distingue. El web no te da respuestas reconfortantes, te da verdades perturbadoras, te muestra un universo que es más extraño y más hostil de lo que esperabas, pero también te muestra que eres parte de ese universo, hecho de las mismas partículas,
gobernado por las mismas leyes, y capaz de entender esas leyes de formas que nada más puede. Eres polvo de estrellas que aprendió a preguntarse de dónde vino, átomos forjados en hornos estelares que desarrollaron la capacidad de estudiar esos hornos. Eres el universo observándose a sí mismo, y en un cosmos mayormente inconsciente, eso es extraordinario. Los descubrimientos del web son aterradores porque desafían ilusiones reconfortantes, pero también son liberadores porque revelan la realidad. Y solo enfrentando la realidad, por incómoda que sea, puedes tomar decisiones informadas sobre qué hacer con el tiempo limitado que tienes. El universo no te debe nada, no te promete seguridad, no garantiza significado, no ofrece propósito preempaquetado. Todo eso tienes que crearlo tú. En un cosmos indiferente, tú decides qué importa, tú defines qué tiene valor, tú construyes el significado que la física no puede proporcionar. Esa es la lección final que el web te enseña. El universo es vasto, antiguo, violento, misterioso e indiferente. Pero en medio de toda esa vastedad e indiferencia, tú estás aquí, consciente, capaz, cuestionando. Y esa capacidad de cuestionar, de buscar, de entender, es lo que te hace humano. Es lo que te da agencia en un universo que de otra manera no la ofrece. Los descubrimientos continúan. El web sigue observando. Cada imagen trae nuevas sorpresas, nuevos misterios, nuevas grietas en nuestra comprensión. Y eso continuará mientras el telescopio funcione, mientras la humanidad siga mirando hacia arriba, mientras mantengamos la curiosidad de confrontar lo desconocido incluso cuando es aterrador. Porque eso es lo que nos distingue. No huimos del misterio, lo buscamos, no evitamos verdades incómodas, las enfrentamos, no pretendemos tener respuestas que no tenemos, admitimos ignorancia y trabajamos para superarla. Esa honestidad intelectual, esa valentía de mirar directamente a un universo que no nos debe nada, eso es lo que hace que valga la pena ser consciente. Y si has llegado hasta aquí, si estas revelaciones del web han despertado en ti una fascinación que no quieres que termine, te invito a que continúes este viaje cósmico de una forma completamente nueva. Descarga el audio premium Viaje hipnótico por el universo, que encontrarás en la descripción. Son 90 minutos diseñados para que tu mente se relaje profundamente mientras sigues explorando los secretos del cosmos. Mientras duermes, tu subconsciente absorbe conocimiento. Es relajación y aprendizaje en perfecta armonía. Una experiencia que transforma la forma en que descansas y aprendes. El enlace está esperándote abajo. El web te da perspectiva, te muestra tu lugar real en el cosmos, pequeño en escala, breve en duración, pero extraordinario en significancia, porque solo tú, en este momento, con esta conciencia particular, puedes decidir qué hacer con ese conocimiento. Nadie más puede decidir por ti. Ninguna ecuación puede decirte cómo responder. Esa parte es tuya, completamente. Y eso es tanto aterrador como liberador. La responsabilidad es tuya, el significado es tuyo. Y el asombro ante un universo que es más extraño de lo que puedes imaginar, ese asombro también es tuyo. Ahora y siempre. Esta búsqueda de comprensión, este impulso de mirar hacia el cosmos y preguntar ¿por qué y cómo? Es lo que nos define como especie. No somos solo criaturas que sobreviven, somos criaturas que observan, que cuestionan, que buscan patrones en el caos y que encuentran belleza incluso en verdades aterradoras. El web es un testimonio de esa búsqueda. Costó $10.000 millones. Tomó 30 años de desarrollo. Involucró a miles de ingenieros, científicos y técnicos de docenas de países.
Y todo ese esfuerzo, todo ese dinero, todo ese tiempo fue invertido no para ganar guerras o acumular riqueza, sino para mirar, para ver más lejos, para entender mejor. Eso dice algo profundo sobre la humanidad. En medio de todas nuestras fallas, nuestras guerras, nuestros conflictos, también tenemos esta capacidad extraordinaria de dedicar recursos masivos simplemente a la búsqueda de conocimiento, a entender el universo no porque sea práctico o rentable, sino porque importa, porque somos el tipo de criatura que necesita saber. Y lo que el web nos está mostrando es tanto aterrador como inspirador. Aterrador porque revela cuánto no sabemos, cuántas de nuestras certezas eran ilusiones, cuán frágil es nuestra comprensión del cosmos. Pero también inspirador porque cada misterio revelado es una invitación, una puerta abierta hacia nueva comprensión, un desafío a desarrollar nueva física que explique lo inexplicable. Los científicos que estudian los datos del web no están desanimados por las contradicciones, están emocionados, porque las contradicciones significan que hay algo nuevo que descubrir, que nuestras teorías actuales son incompletas y que el trabajo de la próxima generación será llenar esos vacíos, desarrollar nueva física, descubrir nuevos principios, ver patrones que ahora son invisibles. Esa es la naturaleza de la ciencia. No es un conjunto de verdades establecidas, es un proceso continuo de descubrimiento. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada certeza revelada descubre nueva incertidumbre. Y lejos de ser frustrante, eso es lo que hace que la ciencia sea emocionante. Siempre hay más que aprender. Siempre hay más profundidad que explorar. El web te está dando acceso a ese proceso en tiempo real. Estás viendo la ciencia mientras sucede, los descubrimientos mientras se hacen, las teorías mientras se desafían. No es conocimiento empaquetado y presentado como verdad final. Es conocimiento vivo, en evolución, lleno de incertidumbre y posibilidad. Y tú eres parte de eso, no solo como observador pasivo, sino como participante consciente. Porque al aprender sobre estos descubrimientos, al procesar estas ideas, al permitir que tu mente sea desafiada por estas verdades, estás participando en el proceso de comprensión humana. Estás contribuyendo a la conversación colectiva sobre qué significa todo esto. Puede que no seas un científico profesional. Puede que nunca publiques un artículo en una revista académica. Pero tu conciencia, tu capacidad de asombro, tu voluntad de enfrentar misterios, todo eso es parte del proceso humano de entender el cosmos. Cada mente que contempla estas preguntas añade algo a nuestra comprensión colectiva. Y en un universo tan vasto, tan antiguo, tan indiferente, el hecho de que mentes como la tuya existan y se preocupen por estas preguntas es extraordinario. No es trivial, no es insignificante, es literalmente lo más raro y valioso que conocemos en todo el cosmos. Las estrellas brillan ciegamente, las galaxias giran sin propósito, los agujeros negros devoran sin intención, pero tú, con tu capacidad de observar y comprender, le das significado a todo eso, no porque el universo lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Necesitas entender, necesitas buscar patrones, necesitas encontrar belleza y significado incluso en el caos. Esa necesidad no es debilidad, es lo que te hace humano, es lo que te distingue de todo lo demás que conocemos, y es lo que hace que valga la pena existir en un universo que de otra manera sería solo materia y energía siguiendo ecuaciones ciegas. El web continuará observando mientras funcione. Cada día, nuevos datos. Cada semana, nuevas imágenes. Cada mes, nuevos descubrimientos que desafiarán
y refinarán nuestra comprensión. El proceso de descubrimiento no termina, solo se profundiza. Y tú puedes ser parte de ese proceso continuo, no solo consumiendo información, sino participando activamente, cuestionando, investigando más, permitiendo que tu curiosidad te lleve más profundo, conectando ideas, viendo patrones, formando tu propia comprensión del cosmos. Porque al final, eso es lo que el web realmente te ofrece. No respuestas definitivas, no certeza reconfortante, sino invitación a participar en la búsqueda humana más fundamental. La búsqueda de entender nuestro lugar en el universo, de conocer de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué significa todo. Esa búsqueda no tiene fin. Siempre habrá más que descubrir, más que entender, más profundidad que explorar. Y eso es perfecto, porque el fin de la búsqueda sería el fin de la maravilla, el fin de la curiosidad, el fin de lo que nos hace humanos. Mientras haya misterios que resolver, mientras haya preguntas que hacer, mientras haya universo que observar, la búsqueda continúa. Y tú eres parte de ella. No importa tu educación formal, no importa tu profesión, no importa tu edad o circunstancia. Si miras hacia arriba y te preguntas, eres parte de la búsqueda. El web es tu herramienta, tu ventana al cosmos, tu acceso a verdades que ninguna generación anterior pudo ver. Úsalo, explóralo, déjate asombrar por él. Y cuando lo hagas, recuerda que estás participando en algo que va más allá de ti. Estás conectándote con la tradición humana más antigua y más noble. La tradición de mirar hacia arriba y preguntarse. Esa tradición comenzó cuando el primer humano miró las estrellas y se preguntó qué eran. Continuó a través de milenios de observación y descubrimiento. Y ahora te incluye a ti, con acceso a herramientas que nuestros ancestros nunca pudieron imaginar, viendo cosas que nunca supieron que existían, enfrentando misterios que nunca pudieron concebir. Y en 100 años, en 1000 años, otros mirarán hacia atrás a este momento, a estos descubrimientos del web, y verán este tiempo como nosotros vemos el tiempo de Galileo, como el momento cuando la humanidad dio otro paso en su comprensión del cosmos, cuando las certezas antiguas fueron desafiadas, cuando nueva física comenzó a emerger, cuando la verdadera profundidad del misterio cósmico fue revelada. Tú estás viviendo ese momento, no en el pasado distante, no en el futuro lejano, ahora, en tiempo real. Los descubrimientos están sucediendo mientras vives, las teorías están siendo desafiadas mientras respiras. El universo está revelando sus secretos mientras existes. Eso no es coincidencia trivial, es extraordinario. Podrías haber existido en cualquier momento de la historia humana, pero existes ahora, cuando tenemos las herramientas para ver más profundo que nunca, cuando los misterios son más evidentes que nunca, cuando la necesidad de nueva física es más clara que nunca. Aprovecha este momento, no lo desperdicies, porque es único en la historia humana, y tu capacidad de participar en él, de aprender de él, de ser transformado por él, es un regalo que la mayoría de humanos que han vivido nunca tuvieron. El web te muestra un universo aterrador, pero también te muestra un universo extraordinario, un cosmos lleno de maravillas que desafían imaginación, de procesos que superan comprensión, de escalas que humillan perspectiva y de misterios que invitan exploración. Ese universo te está esperando, no pasivamente, sino activamente. Cada noche el web observa, cada día los datos llegan, cada semana nuevos descubrimientos emergen, y todos están disponibles para ti, para tu mente, para tu curiosidad, para tu asombro. No dejes que el miedo a lo desconocido te paralice. Deja que te inspire.
porque lo desconocido es donde vive la posibilidad, donde habita el descubrimiento, donde reside el futuro de la comprensión humana. Y tú puedes ser parte de ese futuro, no solo como testigo, sino como participante consciente y comprometido. El cosmos te llama, el web te muestra el camino, y tu curiosidad es la brújula que te guiará hacia comprensión más profunda, hacia asombro más grande, hacia participación más significativa en la búsqueda humana más fundamental. Ese viaje no termina, solo se profundiza, y cada paso que das en él te transforma, no porque cambies quién eres fundamentalmente, sino porque expandes lo que significa ser tú. Creces en perspectiva, en comprensión, en apreciación de la extraordinaria improbabilidad y preciosidad de tu existencia consciente. Eso es lo que el web realmente te ofrece. No solo datos sobre estrellas distantes, sino transformación de perspectiva, expansión de comprensión, profundización de asombro. Y todo eso está disponible para ti, ahora, en este momento, a través de tu decisión de mirar, de aprender, de permitir que el cosmos te transforme. Entonces mira, aprende, asómbrate, y en ese proceso conviértete en lo que siempre has sido potencialmente, un participante consciente en la búsqueda humana de entender el universo, no porque tengas todas las respuestas, sino porque estás dispuesto a hacer todas las preguntas. Esa voluntad es todo lo que necesitas. Todo lo demás fluye de ella, ahora y siempre. Y mientras reflexionas sobre estos descubrimientos del web, sobre las galaxias imposibles y los agujeros negros que no deberían existir, sobre la energía oscura que desgarra el cosmos y el principio holográfico que cuestiona la realidad misma, considera esto. Cada una de estas revelaciones no es solo un dato científico, es una puerta hacia comprensión más profunda de tu propia existencia. Cuando aprendes que el 75% de las estrellas destruyen la vida en lugar de nutrirla, entiendes mejor cuán extraordinariamente afortunados somos de orbitar una estrella tranquila. No es algo que dar por sentado, es una rareza cósmica, un accidente de probabilidad que permitió que la vida compleja evolucionara durante miles de millones de años sin ser esterilizada por radiación. Cuando aprendes que las mediciones del universo no coinciden, que el reloj cósmico está roto, entiendes que la certeza es una ilusión, que incluso nuestras mejores teorías son aproximaciones, que siempre hay más que descubrir, y que la humildad intelectual no es debilidad, sino sabiduría. Cuando aprendes sobre el gran filtro, sobre la química de la vida que se ensambla automáticamente, pero las civilizaciones que nunca hacen contacto, enfrentas preguntas profundas sobre nuestro futuro. ¿Estamos condenados? ¿O somos los afortunados que cruzaron el filtro? Y si cruzamos, ¿qué responsabilidad tenemos de preservar esta chispa de conciencia en un universo mayormente muerto? Cuando aprendes sobre la energía oscura y el Big Rip, sobre el destino eventual del universo, desgarrándose átomo por átomo, obtienes perspectiva sobre la temporalidad. Nada es permanente, ni siquiera el cosmos. Todo tiene su tiempo. Y durante tu breve momento de existencia, la pregunta no es cuánto durará, sino qué harás con el tiempo que tienes. Cuando aprendes sobre las galaxias del universo temprano que desafían nuestros modelos, sobre la gravedad que podría haber cambiado, entiendes que las leyes que pensamos son eternas, podrían no serlo, que el universo es más extraño y más dinámico de lo que imaginamos, y que nuestro trabajo como especie es continuar refinando nuestra comprensión, generación tras generación. Cuando aprendes
sobre Sagitario a Asterisco y los peligros cósmicos que pueden alcanzarnos sin previo aviso, obtienes perspectiva sobre el riesgo. Vivimos en un universo donde la extinción es siempre posible, donde fuerzas más allá de nuestro control pueden terminar todo en un instante. Y paradójicamente, esa fragilidad hace que cada momento sea más precioso, más significativo, más digno de apreciación. Cuando aprendes sobre el principio holográfico, sobre la mecánica cuántica, sobre el multiverso, enfrentas preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. ¿Qué es real? ¿Qué significa existir? ¿Qué papel juega la conciencia en el cosmos? Estas no son solo preguntas filosóficas abstractas. Son preguntas respaldadas por matemáticas sólidas y observaciones reales. Cada descubrimiento del web es tanto revelación como invitación. Revelación de cómo es realmente el universo, e invitación a pensar más profundamente sobre qué significa existir en ese universo, sobre cómo vivir con la conciencia de nuestra pequeñez cósmica, pero también de nuestra extraordinaria singularidad. Porque esa es la paradoja central de la existencia humana. Somos insignificantes en escala cósmica, moléculas temporales en un universo de escalas incomprensibles, pero también somos extraordinarios. Somos la única cosa que sabemos que puede observar y comprender el cosmos. Somos el universo consciente de sí mismo. Y esa dualidad, esa tensión entre insignificancia y significancia, es lo que da profundidad a la experiencia humana. El web no resuelve esa tensión, la intensifica. Te muestra cuán pequeño eres, pero también te muestra cuán extraordinaria es tu capacidad de comprender. Te humilla con la escala del cosmos, pero también te eleva con la profundidad de tu conciencia. Y en esa tensión vive el significado, no el significado que el universo te da. El universo no da significado, es indiferente a tu existencia, sino el significado que tú creas, a través de tu elección de observar, de aprender, de buscar comprensión, de participar conscientemente en el proceso de descubrimiento humano. Ese significado no es menos real por ser creado en lugar de descubierto. De hecho, es más real, porque es tuyo, elegido, construido conscientemente a través de tus decisiones sobre cómo usar tu tiempo limitado y tu atención finita. Y en un novechoso universo indiferente, esa capacidad de crear significado es poder extraordinario. El web te equipa para ejercer ese poder más plenamente. Te da conocimiento, perspectiva, contexto. Te muestra el escenario cósmico en el que se desarrolla tu vida. Y con esa comprensión puedes tomar decisiones más informadas sobre qué hacer, cómo vivir, qué valorar, qué perseguir. No te dice qué decidir. La física no puede hacer eso, pero te da el contexto necesario para decidir sabiamente, para entender las apuestas reales, para apreciar la preciosidad genuina de la existencia consciente y para actuar en consecuencia. Algunos responderán a estos descubrimientos con desesperación, viendo solo la insignificancia, la temporalidad, la inevitabilidad de la muerte térmica del universo, y concluirán que nada importa, que todo es fútil, que el significado es ilusión. Pero esa es solo una respuesta posible, no la única, no la mejor, porque la temporalidad no elimina el significado. La concentra, hace que cada momento sea más precioso porque es finito. La insignificancia cósmica no elimina la importancia personal, la libera, te permite definir lo que importa sin tener que alinearte con algún propósito cósmico preexistente. Otros responderán con asombro, viendo la extraordinaria improbabilidad de su existencia, la increíble buena fortuna de vivir en este momento particular de la historia cósmica.
con herramientas para ver más profundo que nunca, con conocimiento más vasto que cualquier generación anterior, y con la libertad de decidir qué hacer con todo ello. Esta segunda respuesta no niega las verdades aterradoras que el web revela, las acepta plenamente, pero elige enfocarse no en lo que esas verdades quitan, sino en lo que revelan, no en la insignificancia, sino en la singularidad, no en la temporalidad, sino en la preciosidad, no en la indiferencia del universo, sino en la capacidad humana de crear significado a pesar de ella. Esa elección entre desesperación y asombro es tuya. El web no la hace por ti, solo te da la información. Tú decides cómo interpretarla, qué peso darle, qué hacer con ella. Y esa decisión, esa elección fundamental sobre cómo responder a la verdad del cosmos, es quizás la decisión más importante que tomarás. Porque define no solo cómo piensas sobre el universo, sino cómo vives tu vida. Si ves el cosmos como vacío que te quita significado, o como escenario extraordinario que te da libertad para crear significado. Si ves tu pequeñez como invalidación, o como liberación. Si ves la indiferencia cósmica como rechazo, o como licencia para definir tus propios valores. El web te fuerza a hacer esa elección conscientemente. No puedes ignorar la verdad una vez que la has visto. No puedes pretender que el universo es más pequeño, más simple, más acogedor de lo que realmente es. Has visto la evidencia, conoces los hechos, y ahora tienes que decidir qué hacer con ese conocimiento.